G7 de Italia, G7 de Borgo Egnazia en la Apulia italiana, día 2 que ya está llegando a su fin, por lo menos en la parte que tiene que ver con las reuniones más intensas, aunque todavía queda parte de actividad. IDNews está presente allá en la Apulia, en Italia, con nuestra enviada especial Virginia Priano, así que me quiero ir ya mismo en vivo con ella. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo va todo? Hola, ¿cómo estás, Darío? Buen mediodía para vos. Así es, yo estoy aquí en la Apulia, en Bari, su capital, en el Media Center, con una cantidad enorme de medios que están cubriendo la cumbre del G7. Hoy, el segundo día, un día intenso. Ayer hablábamos de que hoy iba a ser tal vez el día más importante, al menos para nosotros, los latinos, que estamos siguiendo esta cumbre del G7. Un día importante porque, como ya contamos desde la mañana muy temprano, llegó finalmente el Papa, que era de la visita más esperada de este personaje tan importante para el día de hoy. Vimos las imágenes, ahora las vamos a contar. Te cuento que la sesión sexta, justamente sobre inteligencia artificial, de la cual escuchamos el discurso del Papa, todavía está sucediendo, es decir, al menos no han avisado de que ya terminó. Estaba previsto que terminara a las 5:30 de la tarde, hora italiana, pero bueno, empezó más tarde, con lo cual estaba previsto que durara 3 horas y media. Todavía no hemos tenido avisos, porque lamentablemente pudimos seguir la primera parte del discurso del Papa, no así la interacción, la sesión de cada uno de los mandatarios, no para escuchar, para saber qué es lo que efectivamente se habló puertas adentro, que tal vez lo vamos a ver en un ratito. Así que en concreto, esta sesión todavía se está llevando a cabo. Una vez que termine, viene el momento de las reuniones bilaterales, que también son tan importantes y que todos vinieron a buscar para ya después dar a conocer este documento final. Bueno, estamos viendo ahí el momento en el cual ingresaba el Papa Francisco a la sala donde se estaba desarrollando justamente esta discusión sobre la inteligencia artificial. Lo vemos ahí saludando a Kristalina Georgieva, saludando a Jay Banza del Banco Mundial. Y a todos los distintos líderes que están allí reunidos. Decías, Virginia, que se pudo ver la primera parte, por lo menos, del discurso, algunas cosas que planteó Francisco en la misma línea de documentos que él ya venía publicando, ¿no? Que el Vaticano ya venía difundiendo en relación a la inteligencia artificial, advirtiendo sobre todo, ¿no?, sobre los riesgos, por ejemplo, del uso militar de esta herramienta. Exacto. Exacto, el Papa que vino a hablar sobre la inteligencia artificial, él siguió con esta línea y justamente lo dijo en su discurso. Él dijo desde el 2020 que el Vaticano hizo un llamado al uso ético de la inteligencia artificial. Fue una palabra que utilizó varias veces. Él dijo: la inteligencia artificial es una herramienta fascinante. Lo que hay que tener en cuenta es el uso. Como toda herramienta hecha por el hombre, puede ser usada para el bien como para el mal. Hay que tener un uso ético. También hizo un llamado importante a la política sobre esto. Dijo: nada de esto puede suceder sin la política. Si la política, que muchas veces, él dijo inclusive, está mal vista por muchas cosas, no puede estar ajena. Él habló todo el tiempo de cómo a nivel global justamente hay que ponerse de acuerdo sobre determinados valores, sobre determinados usos. Especialmente lo que remarcó fue aún más en este conflicto de guerra que estamos viviendo. Justamente él hizo un especial llamado. Lo que él dijo es: hay que prohibir las armas autónomas letales en este contexto de guerra y de conflicto en el cual estamos hablando. Y por eso él remarcó tantas veces la unificación de valores y la responsabilidad de los políticos. Bueno, estaba justamente sentado, ¿no?, frente a esta cantidad enorme de líderes políticos que además lo escuchaban con mucha atención. Darío, lo habrán visto ustedes. Él llegó además muy contento, el Papa, se lo vio desde todo momento que bajó en el helicóptero. Por supuesto que llegó antes de tiempo, como lo caracteriza, siempre llega antes de la hora prevista. Lo recibió Meloni también muy sonrienta. Él saludó también uno a uno, y vimos esta imagen cuando finalmente también lo saluda al presidente argentino Javier Milei, con esta sonrisa, con este abrazo afectuoso. También lo hizo con Lula, con quien después va a tener un encuentro bilateral. Y un Papa que vino a hablar sobre la inteligencia artificial, pero también a tener una maratónica cantidad de reuniones bilaterales. Claro. Algunas ya tuvo apenas llegó y otras lo esperan una vez que termine esta sesión.
Claro, es que, bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Primero, es la primera vez en la historia que hay un papa participando en una cumbre del G20. Esto fue toda una novedad muy impulsada por Meloni. Y obviamente estamos hablando de un papa, yo me animaría a decir, quizás el papa más político, por lo menos de la historia reciente, por lo menos del siglo XX para acá. Es un papa que le gusta tener este rol. Es casi en este sentido lo opuesto a lo que era Benedicto XVI, un papa mucho más de estar en los estudios y Ujú. en lo que tiene que ver con más con la parte, si se quiere, más espiritual de la iglesia, mientras que este es un papa de la acción y un papa que le gusta tener participación en los debates políticos y que obviamente es muy escuchado por lo que implica ser Sí, el sumo pontífice de la Iglesia absolutamente, Católica. tal Entonces, por cual. eso, bueno, de ahí me parece todo este interés en escucharlo y la sensación, ¿no? Por lo menos a la distancia, que se paralizó el foro cuando llegó el Papa. Sí, de hecho vos lo nombrabas recién, la importancia de que es la primera vez en la historia que un papa participa, y de hecho Meloni se lo dijo en varias oportunidades. Apenas lo recibe ella cuando él baja el helicóptero, que hicieron esta broma de todavía sigo vivo, le dijo él a ella, riéndose, y ella le dijo muchas gracias por este regalo de estar acá. Y cuando ella abrió la sesión, que tomó la palabra al inicio, justamente le dijo lo mismo, le agradeció por la importancia y por este momento histórico de contar con la presencia en esta cumbre del G7, porque además Darío, como contábamos, ¿no? Una Meloni que se la ve muy exultante, muy Hmm. contenta, la vimos sonriendo cuando llegó inclusive el presidente Milei, que tuvieron ese momento, ¿no?, de diálogo al oído, pero se la vio así durante estos 2 días, porque ella llega con una figura más reforzada después de las elecciones del pasado fin de semana, con una cumbre que todos hablan de positiva hasta ahora, si bien aún no se sabe qué va a decir este documento final, y con esta figura del Papa, que ella consiguió de alguna manera que él viniera, ¿no? Y que le da otra impronta. Eso es algo que destacan la gran mayoría de los medios y de los periodistas que están aquí cubriendo la cumbre. Pero es que cuando vamos a ver los líderes del G7, había muchas bromas en las redes sociales al respecto, se trata de prácticamente todos líderes que vienen muy golpeados, porque estamos hablando de un Rishi Sunak que tuvo algún cruce que vamos a ver un poco incómodo con Meloni, que está muy probablemente a punto de hacer la peor elección en la historia del Reino Unido. El 4 de julio va a ir a las urnas y todas las encuestas marcan mucha ventaja para el Partido Laborista. Estamos hablando de un Justin Trudeau que está en un momento muy complicado, de mucha impopularidad en Canadá, de lo que es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que viene de una durísima derrota en las elecciones europeas. Lo mismo para el canciller alemán Olaf Scholz. Ujú. El propio hasta Fumio Kishida está en un momento difícil en Japón. Y claro, la única que viene de una victoria y que está bien consolidada hoy es Meloni. Y encima la anfitriona. Y encima vos decías, bueno, hay que ver qué es lo que termina conociéndose del documento final, pero ha trascendido, esto me gustaría que nos cuente qué es lo que se sabe, qué es trascendido, qué es real, qué no, que Meloni había logrado retirar una mención a la protección y al derecho al aborto de este documento que se estaba elaborando, que era algo que pretendía la Unión Europea, que pretendía Emmanuel Macron, que pretendía Trudeau, Biden, muchos de los que vienen impulsando esta línea, pero ella se plantó muy firme en que no quería que hubiera una mención al aborto, como había habido, por ejemplo, en el G7 del año pasado en Japón, y que me parece que con la presencia del Papa se vio ayudada por esto, parece que lo logró. Sí, así es, como bien decimos Darío, este documento que recordemos se va a dar a conocer al final del día de hoy viernes, se dan a conocer pedacitos de este borrador, según cuentan medios italianos, por lo menos citando fuentes de la Unión Europea. Uno de ellos, el Corriere de la Sera, habla de que se habría, bueno, sacado la palabra aborto, se la habría sustituido por cuidar la salud de la mujer en lo que Mm. respecta a fertilidad y reproducción. Pero bueno, como bien vos decís, esto aún no está confirmado. Y por supuesto que ayer se hablaba, ¿no?, de esta pelea o esta tensión entre Macron y Meloni por este tema. Todas situaciones y momentos que no fueron confirmados, digamos, por Palazzo Chigi ni nada que se le parezca, pero bueno, que los medios dan a conocer de este borrador, que también lo que se sabe es que, bueno, obviamente que va a dar a conocer este préstamo del cual hablábamos ayer, Mm, que correcto. termina confirmando para Ucrania, en ayuda que si bien
bueno, no es suficiente. Lo que sí también se dice es que este comunicado final, que este documento final, sí va a remarcar la ayuda hacia Ucrania por parte del G7 de modo, digamos, ilimitado, hasta que el conflicto se resuelva. Es otro de los párrafos que en teoría van a incorporar en este documento. No se sabe aún, no se trascendió nada todavía en relación a la inmigración, que era otro de los temas Correcto. que Italia propuso. Y bueno, y lo que va a pasar efectivamente con la inteligencia artificial. Y otro tema que importante, del cual tal vez se habló un poco menos, tiene que ver con China, con las limitaciones comerciales a China, que también era otro de los temas impulsados. Esta mañana recibía a los distintos líderes Meloni. Vos hacías mención a esta imagen que estamos viendo ahora, ¿no? El momento del saludo con Javier Milei. Yo no sé qué te pareció a vos, pero la sensación es que con quien se mostró más cercana, por lo menos en ese momento de saludo, fue con Javier Milei. La verdad es que las sonrisas, el tiempo que se quedaron hablando, está claro que Meloni está ahí, mejor dicho, Milei está ahí por la simpatía que le tiene Meloni, porque hay una coincidencia de ideas con Meloni, no por la importancia de la Argentina, porque si no es raro que un presidente argentino esté presente allí. Estuvo Alberto Fernández, pero porque era presidente de la CELAC en una de las cumbres que se realizaron, si no me equivoco, en Alemania hace un par de años. Pero acá Milei está por ser presidente argentino y por la cercanía con Milei. Con Meloni, Dios, estoy confundiéndome Milei y Meloni sin parar. Bueno, porque tienen apellidos parecidos, Sí. así que te podés confundir, no hay ningún problema, pero sí, como bien vos decís, llamó la atención el tiempo, esto de haberse hablado, digamos, al oído. De hecho, lo que sí se escucha, que se saludan, hablaron en español. De hecho, bueno, Meloni habla muy bien varios Sí. idiomas, entre ellos el español. Hablaban español, se saludaron con un ¿cómo va? ¿Cómo estás? Y ella le dijo, hiciste como un largo trayecto recorrido para llegar hasta acá, de alguna manera, ¿no? Por este viaje relámpago que le está haciendo, tal vez atribuyendo a este ida y vuelta que tuvo, ¿no? En su momento Milei, si iba, se confirmó, luego iba y no venía hasta que finalmente vino. Y como bien vos decís, en comparación con el resto de los mandatarios, fue con el que más tiempo estuvo, se los veía riéndose, pero casi a carcajadas. Y eso, obviamente, como bien vos decís, habla mucho de esta, por lo menos, cercanía política que tienen, porque es más política todavía, ideológica, porque en concreto es verdad que no ha habido grandes anuncios entre Italia y Argentina luego del primer encuentro en febrero. De hecho, es una de las tantas preguntas que al menos a mí como periodista me han hecho estos días, ayer y hoy, de por qué Milei está acá. Algunos medios, Claro. ¿no? De otros países, por qué está acá, y bueno, claramente que está por esto. Y también la otra pregunta, tal vez que se escucha, es, bueno, ¿por qué Milei no se encuentra con el Papa si va a haber en una reunión bilateral? Porque recordemos, Darío, de que al menos en agenda no estaba previsto una reunión bilateral de Milei con el Papa dentro de todas estas reuniones que Milei va a tener, que las recordamos también, que se va a encontrar con Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con Macron por primera vez y también, por supuesto, con Meloni. Eso es lo que está confirmado. Obviamente que después, puertas adentro, pueden pasar varias cosas, porque él está dentro de Borgo Ignacia desde hoy al mediodía y sigue en todas estas reuniones hasta la cena de cierre de esta tarde, de esta noche, que es la cena final. Claro, vos decís algo importante, bueno, hay dos argentinos ahí. Uno, Javier Milei, que está por la cercanía con Meloni, como bien lo planteás. El otro argentino es el Papa Francisco, que está ahí por ser el Papa y también invitado por Meloni por esta razón. No se van a ver los dos argentinos, no van a tener una bilateral. Bueno, exactamente, por ahora no, porque hay que recordar acá que si bien hubo un encuentro de mucha sintonía hace algunos meses entre Francisco y Milei, fue en ese viaje al Vaticano donde Milei tuvo su bilateral, su primera bilateral y su primera reunión en Roma con Meloni. La realidad es que viene habiendo una distancia cada vez mayor entre la Iglesia y el gobierno argentino. El Papa Francisco recibió ayer a Axel Kicillof, al el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hoy principal referencia opositora. Es la provincia que más fuertemente cuestiona al gobierno nacional, es la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, y Francisco justamente en este momento decidió recibirlo. Y el día anterior,
Mientras en Argentina se discutía un paquete de leyes que incluía privatizaciones y que el gobierno pretendía incluir la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Papa Francisco se reunía con un sindicalista vinculado a los gremios aeronáuticos y mostraba una foto con la bandera de Aerolíneas Argentinas. Mensajes bastante claros de este Papa tan político que claramente está en una distancia. Ahora, hay que decir, el momento del encuentro cuando se cruzaron mostraron bastante cercanía a Francisco y Milei. Por lo menos simpatía. Así es, mostraron simpatía, mostraron cercanía, saludos. Siempre se dice que igualmente el Papa recibe a todos. Y por lo menos lo que dicen, Darío, siempre hablamos de extraoficialmente, es que no habría habido un pedido de una reunión bilateral entre Milei y el Papa Exacto. en este contexto del G7. Volvemos a repetir, no hubo, digamos, es todo, digamos, off the record. Pero bueno, eso es lo que dicen. Pero en concreto, un día muy importante, un día que todavía le quedan horas, falta que termine esta sesión, falta que se reúnan Milei y los demás presidentes por estas reuniones bilaterales y conocer el documento final, que todavía, Darío, te cuento que no tenemos información, es decir, no nos entregaron este documento previo para que pudiéramos saber qué es lo que se va a decir en este documento, que este G7 que termina hoy. Lo más importante, pero mañana sábado hay una conferencia de prensa por parte de Meloni en Borgo Ignacia para los periodistas y medios del mundo. Impecable. Para cerrar, Virginia, tenemos una imagen para compartir del momento en el que Francisco se veía con quien había sido el protagonista de ayer, Volodymyr Zelensky. Vemos esta foto de esta reunión bilateral. Era una de las reuniones bilaterales que iba a tener Francisco. Esto ocurría hace instantes. Claramente ayer el protagonista era Zelensky, de lo que más se habló fue de Ucrania. Hoy el protagonista es el Papa Francisco. Bueno, estos dos personajes se han encontrado. Recordemos acá que hay un historial de bastantes cuestionamientos de Zelensky hacia Francisco por la falta, insisto, de posiciones más críticas o más categóricas de condena hacia Rusia. Bueno, interesante este repaso por lo menos de lo que fue este segundo día hasta acá. Virginia, te propongo que volvamos en un rato actualizando obviamente la información porque todavía quedan más eventos por delante. Así es, Darío, aquí sigo firme para que hagamos más salidas y más noticias de lo que va pasando en este último día de la cumbre.